hoy día vamos a trabajar con la nueva unidad que se trata de la expansión de Europa y de América. Para comenzar tenemos que tener ciertos conocimientos previos. Y vamos a conocer antes los propósitos de la unidad, lo que tenemos que saber. Por ejemplo, primero vamos a conocer los viajes de la explotación de los portugueses y los españoles a la llegada a América. Vamos a analizar también el impacto y las consecuencias de dicho proceso, que como ustedes saben, este proceso que Europa haya venido a América produjo bastantes cambios en lo que era la vida de los americanos, también como de los europeos. Vamos a describir el proceso de conquista de América y de Chile. Recuerden que aquí también habían tres civilizaciones, que eran los incas, los mayas y los aztecas. Y por último también vamos a saber los efectos del proceso de conquista sobre los pueblos originarios. ¿Se acuerdan cuáles eran los pueblos originarios? Los pueblos originarios eran, por ejemplo, acá en Chile específicamente eran los mapuches, los atacameños. Esos van a ser los propósitos de nuestra unidad. Para comenzar, es preciso que nosotros tengamos ciertos conocimientos previos de cómo ocurrió esto. Y para eso tenemos que saber ubicarnos en el mapa. Este es el mapa mundi, en donde tenemos que saber que este es América del Sur, este es América del Sur, América del Norte, acá tenemos África, Asia, y luego tenemos a Oceanía. Luego tenemos los respectivos océanos, que sería el Pacífico, el Atlántico, el Índico. Y por supuesto, los polos, que sería acá el polo sur y luego arriba el polo norte. Eso es como básico para más o menos orientarnos cómo sucedieron los procesos, cómo viajan los portugueses a América. Ya, a ver. Para continuar, es importante como base que nosotros podamos saber cuáles fueron los factores que definieron a que los principales imperios, que era el español y el portugués, decidieran venir a América. Y eso se define en tres tipos de factores. La expansión europea, tres tipos de factores. Tenemos los ideológicos, en donde habla el Renacimiento y el humanismo. Luego, el espíritu de la cruzada. Para continuar, tenemos los económicos, que sería la búsqueda de nuevas rutas. Y por último, los avances científicos, en donde se habla de la brújula, mapas, astrolabio y el sextante. Para definir esto, vamos a hacerlo por paso y vamos a ir viendo cada uno de estos factores. Vamos a ver primero los factores ideológicos. En los factores ideológicos, cuando ocurre el 1400, el Renacimiento y el humanismo, surge una nueva forma de pensar, como lo dice aquí. A finales de la Edad Media cambia el pensamiento del hombre, en donde antes solamente ellos se enfocaban en la parte religiosa. Actualmente ellos se están enfocando en la parte de la observación científica, ya no tanto en la religión. Por lo tanto, esto mismo de observar la parte científica hace que ellos hagan nuevos inventos, los cuales van a servir posteriormente para poder hacer estas expediciones de mejor forma. También tenemos las cruzadas. En las cruzadas, el objetivo principal de la iglesia era colonizar, era expandir el cristianismo hacia el resto del mundo. Hacer, como dice acá, que el cristianismo sea la religión oficial. Otro de los factores que tenemos es el factor económico. Este mapa nos posiciona en la edad, cuando termina la Edad Media y comienza la época moderna, con la invasión de los turcos otomanos a la parte de Italia. Cuando los turcos otomanos toman Constantinopla, que es en este sector de acá, Constantinopla, cortan la parte de la ruta comercial, porque hasta ese momento el continente europeo solamente, básicamente, hacía comercio con la parte de Asia, con China. Pero aquí los turcos otomanos,
al ser un corte, ¿qué significa? Que ya Europa no puede comercializar con Asia. Por lo tanto, ellos piensan en empezar a dirigirse a otros lugares para hacer el comercio. Y los otros factores, ¿se acuerdan cuáles eran? Eran los inventos, ¿no es cierto? Cuando hacen la observación científica, los otros factores eran los inventos del siglo XV y del siglo XVI. Acá tenemos primero la imprenta. La imprenta es un gran avance, ¿ya? Se produce, es un gran avance que es un método industrial, en donde se reproducen textos. Además, hay imágenes, hay papeles, hay materiales similares. Dice que comienza con un método artesanal, pero luego se va a ir modernizando. La imprenta, esta es la imprenta en el siglo XV. ¿Ya? Recuerden, todo esto sucede en la época de Europa, en el continente europeo. Luego también, otro de los inventos del siglo, tenemos la pólvora, que se inventa en China, o sea, en Asia. Dice que es una sustancia explosiva, utilizada principalmente como propulsor de proyectiles en las armas de fuego. Recuerden que hasta el día de hoy la pólvora todavía la estamos utilizando. Posteriormente tenemos el astrolabio, que es un antiguo instrumento de origen árabe, o sea, ¿dónde fue creado? En Asia. Y dice que permite determinar la posición de las estrellas. Dice, era usado por los navegantes, los astrónomos y los científicos, para localizar los astros y observar su movimiento. Ahí tenemos un astrolabio. Por último, otro de los inventos que también quise destacar para que ustedes lo conocieran fue la brújula, que siempre se menciona mucho, y una de las funciones principales de la brújula es poder orientarnos. ¿Ya? Dice, es un instrumento inventado por los chinos. ¿Qué más fue inventado por los chinos? La pólvora, ¿no es cierto? O sea, los chinos tuvieron bastante relevancia en estos inventos. Y esto era utilizado por los navegantes para poder ubicarse. ¿Ya? Después de ver los tres tipos de factores que habíamos visto en un principio, que eran los ideológicos, nos vamos a devolver para que se recuerden un poquito. Después de ver los factores ideológicos, tenemos los económicos y los científicos. Tanto los portugueses como los españoles deciden salir de Europa, dirigirse a otros continentes, a otros lugares para poder hacer su comercialización. Pero resulta que, como todas las cosas que suelen suceder, no todo sucede fácilmente. También hay dificultades. Y vamos a ver ciertas dificultades que tenían los viajes de exploración. Por ejemplo, tenemos acá las inclemencias climáticas, que se habían fuertes vientos, y eso producía gran angustia en la gente, por miedo a que hubiera un naufragio. También tenemos las enfermedades. Faltaba alimento, aparte tampoco existía higiene ni medicina. También teníamos los motines, porque recuerden de que las embarcaciones se demoraban demasiado tiempo en dirigirse de un lugar a otro, y eso hacía también un nerviosismo en la gente. También había poca comida y poco descanso. Y aparte, muy poca comodidad, porque dormían, dice dónde, en algún rincón de la cubierta. Eran bastantes los factores. El primer imperio que decide colonizar América es Portugal. Y hay dos personas que destacan, que están acá, que es don Vasco de Gama y don Bartolomé Díaz. Aquí, en este mapa, vamos a poder ver las rutas que toman estas dos personas. Por ejemplo, la roja es la que toma don Vasco de Gama, en donde se dirige de Lisboa, Portugal, a Calcuta. Luego tenemos la ruta que es de don Bartolomé Díaz, que es la que está aquí con verde, y esa es desde Lisboa. Él se dirige hasta Cabo de Buena Esperanza. Esos son los primeros colonizadores, que serían los portugueses. Los portugueses se dirigen principalmente, luego cuando entran a América, principalmente a la parte de Brasil. Recuerden que Brasil actualmente es un país que habla portugués. También el otro imperio que decide colonizar América es
España. Y España es representado por Cristóbal Colón. Cristóbal Colón primero se dirige al Imperio Portugués, el cual no lo apoya, y luego decide ir al Imperio Español, el cual le entrega cierto dinero para que él pueda realizar sus viajes. Él realiza 4 viajes. Aquí, en este lado, vamos a ver los 4 viajes que realiza Colón. Aquí tenemos donde llega. Primero llega a Cuba, a Jamaica, llega a Martinica y llega a Trinidad. Esto se produce en el año 1492. Entonces, ¿quién descubre América, nuestro continente? Cristóbal Colón, con ayuda de la corona española. Recuerden que Cristóbal Colón también tenía por nombre Cristóforo Colombo. Y por último vamos a ver así como un pequeño resumen de los viajes que hicieron tanto los portugueses como los españoles. Vamos a tener un pequeño resumen aquí. Aquí están los periodos de la historia, en donde tenemos acá en la prehistoria, luego tenemos la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna. Aquí tenemos los años, dice la exploración del mundo en los siglos XV y XVI. Tenemos en 1416 que se funda la Escuela de Navegación de Sagres, en Portugal. Luego en el 88, Bartolomé Díaz, que era portugués, traspasa el Cabo de Buena Esperanza, que fue el mapa que vimos en un principio, y llega al extremo sur del continente africano. Luego tenemos en 1492, en donde está la persona que nos descubre, que es don Cristóbal Colón, que arriba a las costas de Guanaani, en América. Recuerden que cuando Cristóbal Colón en un comienzo entra a nuestro continente, él piensa que llegó a las Indias, pero posteriormente se entera que había descubierto un nuevo continente. Luego en el 1494 está el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal. En 1520 Hernando de Magallanes cruza el estrecho de Magallanes. Este estrecho se encuentra en la parte inferior de Chile, en nuestro país, y en el 98 Vasco da Gama establece la primera ruta transoceánica entre Occidente y Oriente. ¿Ya? Estas líneas de tiempo son súper importantes, que si hacemos posteriormente alguna prueba, se puede enviar con una guía así con una guía de